¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto saludarles como siempre. Y bueno, si se acuerdan, hemos estado viendo todas estas semanas, estamos viendo una serie acerca de los profetas. Y como siempre les digo, más que hablar acerca de los profetas, siempre hablamos o tratamos de hablar de conocer más el corazón de Dios a través de lo que dicen estos profetas. La semana pasada hablamos acerca de Abdías y hoy vamos a hablar, creo que del profeta, de estos llamados profetas menores más conocidos, del profeta Jonás. ¿Alguien conoce la historia de Jonás? Nos la enseñaron casi en la escuela bíblica, ¿no? Desde chiquitos. ¿De qué trata la historia de Jonás? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿verdad? Todo el mundo dice de que se lo comía el pez, ¿no? Fíjate, es un libro muy chiquito, son apenas 4 capítulos, y el pez creo que sale en 2 versículos, pero es tan extraordinaria esa escena que es la que más se nos queda grabadas. Pero bueno, haciendo un resumen así en 2 minutos muy breves de qué trata, es que Dios le dice a su profeta, le dice a Jonás, ve y predica a Nínive, una ciudad, que ahorita platico más acerca de ella, porque la voy a destruir, porque la voy a juzgar. Lo que hace el profeta Jonás, en lugar de ir hacia Nínive, ir hacia el oriente, toma un barco y se va para el otro lado, ¿no? Estando en el barco, comienza una gran tormenta, empiezan a orar los marineros y resulta que, echando la suerte, se dan cuenta que Jonás era el culpable porque estaba huyendo del verdadero Dios. Lo avientan al mar y en el mar en ese momento aparece un pez, pues gigantesco por lo menos para que quepa Jonás, se lo traga. Y durante 3 días y 3 noches, Jonás está adentro de este pez. Estando ahí, ora, se arrepiente, reconoce a Dios. El pez lo escupe en la costa y él se va caminando hacia Nínive. En Nínive predica apenas una sola frase, ahorita que hablemos más, una sola frase, y resulta que la ciudad completa se arrepiente y recibe a Dios. Después, uno pensaría, ¿no? Yo pienso que si me dijeran, ve y predica a tal lado, y resulta que toda la ciudad se arrepiente, pues yo estaría feliz, ¿no? Es más, yo digo, si esta historia lo hubiera escrito para una película de Hollywood, hasta el final sería así como cuando termina Star Wars y están las fanfarrias y todos felices y contentos, etcétera. Sin embargo, curiosamente, este libro termina con un profeta enojado con Dios, porque Dios había sido demasiado bueno, demasiado misericordioso. Y entonces te das cuenta que realmente el libro de Jonás no trataba de un pez, no trataba de Jonás, no trataba de Nínive, sino trataba de que entendamos la gran diferencia entre el corazón tan grande, tan misericordioso de Dios y lo pequeño que es tristemente el corazón del hombre. Mira, en esta historia aparecen muchas cosas extraordinarias, muchas cosas milagrosas, ¿no? Como el hecho de que se sube al barco y empieza la tormenta, lo avientan y se termina la tormenta, ¿no? Queda muy claro que es un milagro. De que en el momento en que lo avientan, llega un pez y lo tiene. De que puede vivir 3 días ahí. De que luego va y lo escupe. De que llega una nación pagana, predica y se arrepienten, ¿no? Todos esos son muchos milagros. Sin embargo, yo creo que el milagro más asombroso, o no milagro, lo más asombroso de esta historia es el corazón de Dios. Un corazón que no dejó de amar a un profeta que huyó de él y a una nación que permanecía lejos de él. Y esa creo que sigue siendo la gran diferencia, porque mira, mientras Jonás estaba ocupado decidiendo quién merecía gracia, Dios estaba ocupado ofreciendo gracia. Y esa creo que es una de las grandes diferencias precisamente entre el corazón de Dios y el corazón de muchos de nosotros. Mira, Dios le dice en Jonás capítulo 1, versículo 2, le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa
que es su gente. Entonces, Jonás recibe una instrucción clara, directa, una orden directa. No estaba sujeta a que vamos a ponerle en oración a ver si sí. Era muy claro el llamado que le estaba dando. Y como les digo, Jonás, en lugar de obedecer, nos dice la Biblia que huyó. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía hacia Tarsis, hacia el otro lado, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Mira, no sé si notaste algo muy interesante. Uno asume que estaba huyendo de Nínive y no, aquí nos dice que lo que quería era huir del Señor. Ajá. Entonces, esto nos enseña que cuando nosotros desobedecemos, no solamente nos estamos alejando de una tarea, también nos estamos alejando de la comunión con Dios. Y entonces, aquí queda algo muy claro. La desobediencia nunca afecta únicamente nuestras acciones. Siempre va a afectar la relación que tenemos nosotros para con Dios. Ahora, ¿por qué huyó? Déjame te platico. Nínive era la capital del imperio asirio. El imperio asirio en esa época era el imperio más poderoso de todo el mundo conocido, de toda esa zona, ¿no? Los asirios. El tema es que los asirios, cuando conquistaban una ciudad, no solamente la tomaban, la arrasaban, la destrozaban, mataban a todos o se los llevaban cautivos. Y era tal la hazaña con que lo hacían, narran los historiadores, mutilaciones, empalamientos, torturas, una violencia tal, porque lo que querían era impactar tanto que nadie se pudiera resistir a ellos. Que cuando llegaran los asirios dirían, mejor me rindo porque si nos ganan y seguro nos van a ganar, esto va a terminar bastante feo. Entonces, los asirios eran pues la potencia dominante y obviamente también eran enemigos de Israel. Por lo tanto, Jonás pues odiaba, eran los enemigos, sabían que cuando llegaran a Israel pues los iban a destrozar. O sea, conocían perfectamente la fama de los asirios. Entonces uno, si conoces eso, pensarías, bueno, pues es que a lo mejor Jonás estaba huyendo de esa ciudad tan temible. Pero no, fíjate que curiosamente esa no fue la razón. Digo, yo lo que pensé inmediatamente cuando me puse a investigar de los asirios, dije, no, pues si yo hubiera sido Jonás, pues igual y le digo, Señor, ¿no tienes otra tareita más fácil, no? Que ir ahí solo. No iba en una misión diplomática, era una nación enemiga, él iba a llegar, no iba a llegar con guardias, ni en una camioneta blindada, ni nada por el estilo, ¿no? Pero fíjate que Jonás más adelante nos explica por qué huyó. En el capítulo 4, versículo 2, le dice a Jesús, a Dios, le dice, entonces le reclamó al Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. ¿Qué tal? Tenemos un profeta que estaba huyendo porque conocía demasiado bien a Dios y sabía que si Nínive se arrepentía, Dios la iba a perdonar. Y eso no le parecía algo muy bueno a Jonás. Entonces tenemos un profeta enojado porque Dios era demasiado bueno, demasiado misericordioso. Mira, cuando Jonás entra a Nínive, imagínate la escena. Nínive no era un pueblo pequeño. Era una gran ciudad, era la capital del imperio asirio. Inclusive nos dice el mismo libro que se tardaba 3 días caminando en atravesar toda la ciudad, que vivía más de 120,000 personas. Leyendo también un poquito vi que sus murallas medían entre 25 y 35 metros de altura y tenían un espesor de 20 metros. Es decir, era una carretera, podía pasar por encima de
de las murallas. Pero entonces, cuando llega Jonás, yo me imagino que llegó oliendo a pescado, ¿verdad? Porque pues después de estar 3 días, por más que se bañara, ha de llegar oliendo a pescado, ¿no? No entra con un ejército, no entra haciendo milagros, solamente entra caminando y una sola frase era la que decía, fíjate, no hizo una campaña evangelística, no les avisó nada, simplemente les decía, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Nada más. No les habló del amor de Dios, no les explicó el plan de salvación, no les prometió bendiciones, prosperidad, ni siquiera termina diciendo, pero si se arrepienten. No, solamente les declara el juicio que iban a tener. Y sucede algo, pues completamente inesperado. Toda la ciudad, desde el rey, dice, hasta los animales, creyeron. Yo me puse a revisar y según yo, es el avivamiento más grande de todo el Antiguo Testamento. Dice que cuando el rey oyó la palabra de Jonás, hizo estas cosas. Se quitó sus vestiduras reales, se puso ropa áspera de luto, se bajó del trono, se sentó en un montón de cenizas, que era una demostración de arrepentimiento, de querer cambiar de actitud, de que reconoces que necesitas misericordia. Y además mandó un edicto que se pronunciara por toda Babilonia, diciéndole a todos que todos debían vestirse de luto, debían abstenerse de comer y de beber, incluso los animales, tenían que orar incesantemente al verdadero Dios y tenían que alejarse de sus malos caminos. Fíjate, qué imagen tan impresionante, porque el hombre más poderoso de esa época, probablemente del mundo entero, reconocía que necesitaba la misericordia de Dios. Y de nuevo, a veces pensamos que el gran milagro fue el pez, pero yo creo que el gran milagro fue que un corazón orgulloso se volvió humilde. Mira, Dios puede cambiar circunstancias, tormentas, peces, plantas, gusanos, que vamos a platicar ahorita. Pero yo creo que el milagro más satisfactorio para Dios es cuando un corazón es transformado. Y gracias a eso llegamos al versículo, a mi gusto, más hermoso de todo este libro. Jonás 3:10 dice, cuando vio lo que hicieron, lo que habían hecho, y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que los había amenazado. Fíjate que cuando leí esto, inmediatamente te salta esa cuestión. Pues no que Dios no se arrepiente, no dice la palabra, no es hijo de hombre para arrepentirse, ¿no? Pero quiero dejar algo bien en claro. Mira, no es que Dios cambie. El carácter de Dios no cambia. Lo que cambió fue la actitud de los demás. Es decir, cuando una persona persiste en el pecado, va a experimentar las consecuencias del pecado. Pero cuando esa persona se arrepiente, va a encontrar la misericordia de Dios. Eso está establecido. Entonces, cuando cambian ellos su parecer, cambian de situación, de estatus ante la misericordia de Dios. Entonces, no es que Dios haya cambiado, su carácter permanecía. Lo que cambió fue el corazón de Nínive y por lo tanto cambiaron las consecuencias que iban a afrontar en este caso. Ahora, aquí sigue un tema donde nos vamos a dar cuenta que el gran problema no tanto era Nínive, sino que era Jonás, porque el libro da un giro inesperado. Nosotros esperaríamos, como les decía, que cuando el pueblo se arrepiente y Dios cambia su juicio, pues Jonás estuviera alegre, ¿no? Dijera, gloria a Dios, qué maravilla. Fíjate lo que comienza el capítulo 4 diciendo.
El 4:1 dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. El profeta que fue llamado a proclamar, resulta que estaba enojado, estaba muy enojado porque Dios había perdonado a las personas, ¿no? Es una gran contradicción. Y nos damos cuenta, les decía que el gran problema estaba en el corazón del profeta. Y a lo mejor en el tuyo y en el mío. Porque mira, déjame hacerte una pregunta. Sinceramente, no me la contestes, contéstatela tú. ¿Qué sentimos cuando Dios bendice a alguien que a nuestro punto de vista no se lo merece? Digo, porque es bien fácil alegrarse cuando le va bien a una persona buena. Pero cuando Dios perdona, Dios bendice, Dios prospera a una persona que a nuestro juicio no se lo merece, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué tal cuando perdonan a un criminal? Alguien que hizo muchísimo daño. ¿Qué pasa cuando Dios le da una segunda oportunidad a alguien a quien nosotros ya habíamos condenado? Cuando una persona que lleva una vida terrible y de repente se convierte a Cristo, ¿nos alegramos? ¿O pensamos, después de todo lo que hizo, Dios lo va a perdonar? Mira, imagínate algo. Imagínate que de repente por esa puerta entra un hombre y se sienta entre nosotros. Y lo reconoces y te das cuenta que en los años 80 fue el enemigo público número 1 de México. Era el hombre más buscado porque robaba bancos, secuestraba, mataba gente, sembró un miedo y ahora está pagando actualmente sus delitos en la cárcel. Pero un día escuchó el mensaje de salvación en la cárcel, entregó sinceramente su vida a Cristo y hoy llega aquí, se sienta para adorar con nosotros. Los que somos un poquito más atrás, estamos ubicando que estamos hablando de Alfredo Ríos Galeana, ¿no? Que efectivamente en los años 80 fue, como les digo, el enemigo público número 1 de México. Era el equivalente a los que es un poquito más recientes, al Mataviejitas, al Mochaorejas, etcétera. Ese era antes de, ¿no? Este hombre, Ríos Galeana, ha contado en diferentes entrevistas que dentro de la prisión conoció a Cristo y que su vida cambió por completo. Pero algo interesante es que él nunca ha intentado justificar su pasado. Al contrario, él dice que merece el pago por la consecuencia de sus actos. Pero también afirma que Cristo ya lo perdonó. Él entiende que la justicia humana debe seguir su curso, pero también que el perdón de pecados está disponible para cualquiera que tenga un corazón verdaderamente arrepentido. Y mira, muchas personas se conflictúan porque el problema, al igual que con Jonás, es que no nos preocupa tanto que Dios perdone, sino a quién está perdonando. Y déjame decirte que la cruz es escandalosa, porque la cruz perdona al asesino, perdona al ladrón, perdona al adúltero, perdona a Pablo, que perseguía a la iglesia, perdona a Pedro, que negó 3 veces a Cristo, perdona a Jonás, que huyó de él, y también me perdonó a mí. La diferencia es que, ¿sabes qué? Algunos pecados salen en la tele y otros nada más los conoce Dios. Pero delante de Dios, todos necesitamos la santidad que ofrece la cruz. Si la gracia de Dios solo alcanzara a quienes la merecen, ninguno de nosotros estaríamos sentados hoy aquí en la iglesia. Y por eso es gracia, porque es inmerecida. Lo contrario de la justicia. La justicia es darle a cada quien lo que se merece. La gracia es un regalo inmerecido, lo cantábamos hace unos momentos. Mira, Jonás finalmente obedece, pero hay una gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios
y tener el corazón de Dios. Jonás finalmente obedeció. Los fariseos obedecían la ley, vivían para obedecer la ley, pero Jesús les dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Jonás estaba en esa misma situación. Finalmente obedeció, pero no amaba lo que Dios amaba. Y te quiero poner aquí una frase que creo que resume todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Dios no quiere solamente siervos que hagan su voluntad. Quiere hijos que compartan su corazón. Porque cualquiera puede obedecer por obligación, pero solamente quien ha sido transformado aprende a amar como ama el Padre. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, Señor, úsame? Y está bien, qué bueno que tengamos esa disposición del corazón para que Dios nos utilice. Pero yo pienso que deberíamos de empezar un poco diferente. Creo que deberíamos decirle, Señor, antes de usarme, cambia mi corazón. Porque Dios puede usar incluso a una persona que está creciendo. Pues lo hizo también con Jonás. Pero su deseo siempre va a ser que el mensajero se parezca cada vez más al mensaje. Repito, el deseo de Dios siempre será que el mensajero se parezca cada vez más al mensaje que predica. Y ahí sale a luz nuestro corazón, porque si somos sinceros, todos tenemos una lista mental de aquellas personas que ya cruzaron la línea y que no merecerían la misericordia de Dios. El problema, lo bueno, es que Dios no escribió esa lista. Mira, Jonás se parece mucho, lo he tomado a cuenta en las últimas prédicas, la parábola del hijo pródigo, porque la verdad es que la Biblia está llena de pepitas de oro, que cada vez que le escarbas encuentras una nueva y una nueva y una nueva y una nueva. Y mira, Jonás se parecía mucho al hermano mayor. Los dos estaban cercanos al padre. Los dos obedecieron al padre. Ajá. Sin embargo, a los dos les molestó la gracia. El hermano mayor se enojó porque hicieron una fiesta en honor del hijo menor. Y Jonás se enojó con Dios porque mostró misericordia. Entonces te das cuenta, es posible estar cerca de Dios, es posible obedecer a Dios y al mismo tiempo no entender el corazón de Dios. El evangelio no consiste solamente en recibir gracia, sino también en alegrarnos cuando otros reciben la gracia. Yo quiero preguntarte, ¿quién es esa persona que si llegara hoy a la iglesia y entregara sinceramente su corazón a Cristo, te sorprendería? A lo mejor un político, a lo mejor un criminal, alguien que te haya hecho mucho daño, un familiar que lleva años rechazando a Dios. ¿Y qué harías? ¿Te alegrarías? ¿O una parte de tu corazón diría, después de todo lo que hizo? Déjame decirte algo. Nosotros ponemos límites o queremos ponerle límites a la gracia de Dios. Pero Dios lo que quiere es poner límites a nuestro juicio. ¿Qué diferencia? Porque nosotros decimos, este ya no tiene remedio. Y Dios dice, mientras haya tiempo y haya arrepentimiento, hay esperanza. Nosotros cancelamos personas. Dios sigue buscándolas. Cuando nosotros escribimos el punto final, Dios tiene preparados nuevos capítulos para esas personas. Y gracias a Dios, también hizo eso con nosotros. Porque, repito, si Dios solamente hubiera amado a los que se lo merecían, ninguno de los que estamos aquí tendría esperanza. Y finalmente, Dios hace algo inesperado con el enojo de Jonás. No discute, no lo castiga, no le da una conferencia, hace algo mucho más profundo. Comienza a darle una lección usando una simple planta.
Porque Dios entendía que el problema no estaba en la cabeza de Jonás, estaba en el corazón. Y ese es el momento culminante de la historia, cuando descubrimos que el corazón de Dios es mucho más grande que el nuestro. Mira, la prueba de que realmente entendimos la gracia es que dejamos de molestarnos cuando Dios la derrama sobre otros. Y ese era el problema que tenía Jonás. No dudaba del poder de Dios, no dudaba de su misericordia. Lo que le molestaba era que la gracia y su misericordia también alcanzara a sus enemigos. Y si somos sinceros, todos tenemos nuestras pequeñas Nínives en nuestro corazón. Personas que nos duele que sean bendecidas o que nos cuesta imaginar sentadas aquí junto a nosotros adorando a Dios. Después de que Nínive se arrepiente, Jonás sale de la ciudad, se sienta a una colina a esperar. ¿A esperar qué? Pues a lo mejor no todos se arrepintieron, ¿verdad? A lo mejor caen por ahí unos rayos y matan a algunas personas, cae fuego del cielo. Él quería ver juicio. Y Dios hace algo que me encanta, fíjate. Ya no envía algo tan extraordinario como un pez o una tormenta. Prepara una plantita. Y dice que la planta crece durante toda la noche. Le da sombra al otro día y Jonás está feliz. Pero al otro día Dios prepara un gusano, se come la planta, se seca, llega un viento abrasador y Jonás vuelve a enojarse. Se enojó a tal grado que decía que ya quería morirse porque Dios había matado a una planta. Y fíjate lo que le contesta a Dios. ¿Me ayudan con el versículo? El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que no cultivaste ni hiciste crecer. Ningún esfuerzo. Creció en la noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Fíjate, no lloró por una ciudad de más de 120,000 personas, pero sí lloró por una plantita, ¿no? Jonás amaba una planta, Dios amaba una ciudad. Jonás estaba preocupado por su comodidad, Dios estaba preocupado por personas. Y el problema de nosotros es que nuestro corazón es demasiado pequeño para el corazón de Dios. Porque es posible amar profundamente aquello que nos beneficia y permanecer indiferentes a aquello que le importa a Dios. Nos duele perder un negocio, nos duele perder dinero, nos duele perder una oportunidad, pero ¿nos duele una persona que se pierde sin Cristo? Porque eso es lo que Dios quería enseñarle a Jonás. Jonás, si eres capaz de llorar por una planta, ¿por qué no lloras por las personas? Yo te pregunto, ¿qué fue lo que más ocupó tu pensamiento y te preocupó esta semana? ¿El trabajo, los pagos, las deudas, los proyectos, la salud? Todo eso es importante. Pero pregunto, ¿cuánto tiempo ocupaste orando por alguien que no conoce todavía a Cristo? El corazón de Dios siempre late por personas. Jesús no murió por edificios, no murió por empresas, nunca murió por dinero, murió por personas. Y mientras más cerca caminamos en Cristo, más comienza a parecernos importante lo que le parece importante a Él. Mira, piensa en Jesús. Un día pasó frente a Jerusalén y la Biblia dice algo que nos conmueve. Dice que lloró. Lloró porque vio una ciudad que no entendía cuánto le amaba a Dios. Otro día dice que vio una multitud y Mateo nos dice, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Reitero, Jesús nunca veía masas, veía personas. No veía estadísticas, veía historias reales. No veía enemigos, veía hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Y aquí está la diferencia entre Jonás y Jesús. Jonás salió de la ciudad esperando verla destruida. Jesús entró a Jerusalén sabiendo que él sería destruido por amor a esa ciudad. ¿Te fijas en ese contraste? Jonás esperaba la muerte de los demás.
Jesús entregó su vida por los demás. Y ahí podemos entender el contraste entre el corazón humano y el corazón de Dios. El libro de Jonás termina con una pregunta. ¿No había de compadecerme yo de Nínive? Y termina. No hay una respuesta de Jonás, no da una explicación, simplemente ahí termina el libro. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que Dios quiso a través del libro de Jonás es: ¿qué vas a responder tú? ¿Qué voy a responder yo? ¿Voy a seguir actuando como Jonás o voy a empezar a actuar como Jesús? ¿Me alegra que Dios salve personas o todavía selecciono yo quién sí merece su gracia? ¿Mi vida va a seguir girando alrededor de mi comodidad, de mi planta, o alrededor de las personas que Dios ama? Esas son las preguntas que deja flotando el libro de Jonás. Y como es costumbre en esta serie que estamos viendo de los profetas, quiero dejarte desafíos muy concretos para esta semana. 2 cosas, y no para algún día, para esta semana. Número 1, quiero pedirte que ores cada día por una persona que no conoce de Cristo. No ores solamente por el mundo, por México. Ponle nombre y apellido a esa oración. Ora por un familiar, por un vecino, por un amigo, por un compañero de trabajo, por alguien que sabes que necesita a Cristo y que no lo tiene en su corazón. Piensa en esa persona y ora por él todos los días hasta que conozca de Cristo. Empieza a hacerlo esta semana. Y 2, comparte el evangelio con alguna persona esta semana. Mira, no necesitas predicarle un sermón. A lo mejor solamente le platicas lo que Dios ha hecho o está haciendo en tu vida. O a lo mejor lo invitas a un evento de One Faith. Le dices: mira, si es un hombre, oye, vamos a hacer una reunión de hombres, el próximo sábado va a haber una fogata y nos vamos a reunir como hombres y vamos a dar un mensaje importante para tu vida. O si es una mujer, le dices: oye, el día 17, si no me equivoco, 20, el día 20 va a haber un desayuno para mujeres, te invito. O si es un joven, le puedes decir: oye, el día 29 vamos a salir una reunión de jóvenes, te invito. O el día 17 vamos a ir a repartir volantes a la Universidad del Valle de México, porque ese día entran a clases, ¿no? Ese día también es una manera de evangelizar, de sembrar la semilla. Mira, mi pastor Cupido siempre me ha enseñado: mi responsabilidad es predicar. Recibe o no reciba, esa es responsabilidad del Espíritu Santo. Él se va a encargar de hacerlo. No te frustres si la persona no recibe. Tú vas a hacer tu parte. Pero que Dios en ningún momento te diga: ¿por qué no le predicaste? Pues es que ya sabía que me iba a decir que no. Aquí tenemos la experiencia de Jonás. Aún a una nación. Yo no creo que conozcas a alguien tan malo como los ninivitas. Y Dios los perdonó. Nuestro trabajo es proclamar el evangelio de Dios. Hazlo. Platícale qué Dios está haciendo en tu vida. Invítalo a un evento. Yo entiendo que a veces si le dices a la gente: te invito a mi iglesia, como que ponen, pero si lo invitas a un desayuno de mujeres, si lo invitas a una reunión de jóvenes, a una reunión de hombres, es más probable que sí lo hagan. Entonces, ¿te puedes comprometer a sembrar una semilla en el reino de Dios esta semana? Como dice mi pastor, 4 dijeron que sí. Vuelvo a preguntar: ¿te comprometes a sembrar una semilla en el reino de Dios esta semana? Amén, gracias. Bueno, conclusión. ¿Quién merece la misericordia de Dios? Nadie. Nadie merece la misericordia de Dios. Ni Jonás, ni Nínive, ni tú, ni yo. Pero precisamente eso es lo que hace que sea gracia, que es un regalo inmerecido, que no se gana, se recibe. Y cuando realmente entendemos eso, vamos a dejar de preocuparnos quién sí merece y quién no merece. Y empezamos a parecernos un poquito más a Jesús. Mira, quizá el milagro más grande que Dios pueda hacer esta semana no va a ser cambiar
las circunstancias que te rodean, sino ensanchar un poquito más tu corazón para que se parezca más al corazón de Dios. Quiero pedirte finalmente que cierres tus ojos y hagamos una oración y le digamos: Señor, ensancha mi corazón. Haz que ame como tú amas. Haz que me duela lo que a ti te duele, Señor. Y haz que vea a las personas como tú las ves. Quita de mí todo prejuicio, toda amargura, todo juicio, toda indiferencia. Y dame un corazón que pueda reflejarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos quieres enseñar a tener un corazón más como el tuyo y menos como el nuestro, Señor. Yo te pido que en esta semana tú pongas en nosotros el querer como el hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.